Existen dos herramientas que si las aprendemos a usar, seremos mucho más prósperos y felices. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, acompáñame en este estudio que comienza ahora. Muy bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Qué gusto recibirlos aquí en mi canal en un nuevo año. Feliz 2026 a cada uno de ustedes. Mira, quiero comenzar este año dando gracias a Dios porque usted está aquí conmigo participando en mi canal, miembro de mi canal y de mis otros medios sociales. Es de verdad para mí una razón de gratitud a Dios saber que usted participa conmigo aquí. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga de manera muy especial. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 2, que trae como título Razones para agradecer y orar. Y el verso para memorizar es uno de los más hermosos de la Biblia, que dice de esta manera: Estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. En esta lección vamos a acompañar las introducciones de Pablo, tanto en su carta a los Filipenses como en su carta a los Colosenses. Lo que podemos destacar en adelantado es el espíritu de gratitud de Pablo. Pablo pudiera haber comenzado su carta de varias maneras. Recuerde que Pablo escribe eso desde la cárcel y él pudiera haber escrito varias cosas, haber dicho muchas otras cosas, pero Pablo elige presentar gratitud. Y gente, gratitud es una actitud. ¿Me hago entender? Gratitud no es algo que brota de las bendiciones. Gratitud es algo que brota de decisiones personales. Yo puedo tener gratitud incluso por las cosas difíciles las cuales vivo. Gratitud no es porque todo día brilla el sol. Gratitud es una decisión del corazón, es un deseo que nosotros traemos. Y quiero animarlo a usted, no solamente en este estudio, pero en este año 2026, a desarrollar una actitud de gratitud. Siempre mostrando gratitud a las personas, expresando tu gratitud a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, pero en especial a Dios. Y que esa gratitud siempre se manifieste de buenas obras, de buena acción y de mucho amor. Cuando la gratitud es la actitud, la vida es mucho mejor. Una buena actitud no depende de factores externos, depende de factores internos. Mucha gente tiene dificultad en entender eso. Una buena actitud no depende de lo que pasa alrededor mío, depende de lo que pasa adentro de mí. La lección del día domingo va a presentar la actitud de Pablo de mostrar gratitud por los filipenses. Queridos, Pablo cuando escribe los filipenses, ya les dije eso en la introducción de este estudio, él está en la cárcel, ¿no? Y está de manera injusta en la cárcel. Pablo pudiera haber demostrado todo su enojo, pudiera haber demostrado todo su victimismo, pudiera haber presentado las injusticias que hicieron contra él, que resultaron en su prisión. Pero Pablo elige demostrar gratitud e inspirar en amor. Y esa actitud de Pablo es, y gente linda, y eso es importante entender, esa actitud viene de una decisión personal y no de que las cosas estén bien. ¿Cuánta gente yo encuentro infeliz y amargurados
porque creen que todo el mundo es injusto con uno, que todos los persiguen, que a todo mundo le va bien menos a uno. ¿Te das cuenta? Pero puedes encontrar al mismo tiempo gente que sufre de igual manera, que pasa por situaciones igualmente difíciles, gente que llora, que, sabes, que batalla, que sufre de privación, pero que tiene una actitud positiva y bonita en relación a la vida. Que tiene una actitud de gratitud, tiene una actitud de amor, tiene una actitud de inspiración, siempre con una sonrisa, siempre con un buen espíritu. Por eso vuelvo a decir, una buena actitud no brota de los factores exteriores a mí, la cosa externa a mí. Una buena actitud brota de una decisión personal y esa decisión personal brota de mi encuentro diario con Cristo. Gente, es vital que nosotros recordemos siempre eso. No hay nada fuera de Cristo. Todo tiene que ser en Cristo y todo es por Cristo. Cuando yo permito que el Espíritu entre en mi corazón, cuando yo permito que Dios sea el Señor de mi vida, mi manera de enfrentarme a la vida es diferente. Y quizá aquí esté el gran problema de la religiosidad en nuestros días, que creemos que la religión existe para condenar malas actitudes, para condenar pecados, para condenar adicciones, mientras que lo que Cristo quiere hacer es entrar en nuestra vida, transformar nuestro corazón para que nuestra vida sea una influencia positiva a las personas. Yo conozco mucha gente que conoce a Cristo hoy día por el amor de las personas, por una actitud positiva, por una sonrisa, por una manera amable de hablar con ellas. Al mismo tiempo conozco mucha gente que se alejó de la iglesia por gente de la iglesia que predica juicio, que predica justicia, pero nunca muestran amor. Porque aunque están en la iglesia, no tuvieron un encuentro con Cristo. Por eso, mi gente, recuerden eso. Una positiva actitud no depende de factores externos. Depende de cómo está mi corazón. Te dejo con esa pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Ya te has preguntado por qué parece que tus oraciones no son contestadas? No sé si ya tuviste la impresión de que la oración de todo el mundo es contestada menos la nuestra. Te voy a decir qué es lo que pasa. Y aunque no lo conozca usted, aunque no sepa dónde estás, quién eres, me arriesgo a decir que lo que voy a decir aquí es una verdad muy dolorosa, pero muy al punto. El problema es que nuestras oraciones están siempre enfocadas en nosotros, en lo que queremos, en lo que somos, en lo que hacemos, en nuestra necesidad, en lo que esperamos, en nuestras ambiciones. Nuestras oraciones siempre son egocéntricas para nosotros mismos, por nuestra situación. La lección presenta de un pastor que hace muchos años, él proponía de que el nombre de eso eran pequeñas oraciones egoístas. Pensamos que porque oramos las cosas van a salir como queremos que salgan. Mira, si alguien pudiera pedir por sí mismo era Pablo. Recuerde, el estudio todo este trimestre tenemos a Pablo en la cárcel, de manera injusta, pasando privación. Entonces, si alguien pudiera orar por sí mismo y pedir que los demás oren por uno, pues ese era Pablo. Pero él no lo hace, él ora por las personas. Él ora por sus feligreses, él entiende su responsabilidad para sus feligreses y ora e intercede por ellos. ¿Entiendes esto? Ora e intercede por ellos. Y es interesante ver cómo es esa oración. ¿Sabe qué? Permítame leer esta oración, porque es una oración muy interesante que creo que valdrá mucho la pena que nosotros la entendamos mejor. Es Filipenses 1, 9 a 11, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia, en todo conocimiento,
para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo se preocupa por la situación de su iglesia y añade aquí un concepto de gracia. Él quiere que ellos crezcan en amor, crezcan en conocimiento, crezcan en buen comportamiento, pero siempre todo a través del Señor Jesucristo. Si no es en Cristo, entonces es en vano. Y queridos, tengo claro para mí de que hacer las cosas en Cristo para dar honra a Dios es la única manera aceptable de que mis acciones y para mis victorias personales. Si yo tengo éxito en contra mis pecados por mis propias fuerzas, pues eso no vale mucho. Es bueno porque pues no estás en pecado, pero no vale mucho. Lo que vale es en Cristo. De ahí una vez más la importancia de la relación con Cristo. Este estudio va a ser un llamado muy intenso a una relación con Cristo. Y te dejo esa pregunta. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Te guste o no te guste, tu vida es una inspiración para alguien. Mucha gente dice, pues no importa lo que la gente piense, yo no le debo nada a nadie. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Todos nosotros tenemos un círculo de influencia. Todos nosotros impactamos a personas de alguna manera. Yo impacto la vida de mis hijas. Mi esposa impacta la vida de mis hijas. Así como mi padre y mi madre impactaron mi vida. Ellos son un ejemplo para mí. Pero aquí está el punto. Nosotros no hacemos las cosas porque somos ejemplo. Hacemos las cosas porque son correctas. Y porque son correctas, terminamos siendo un ejemplo para las personas. Pablo fue el fundador de la iglesia en Filipos. Conocía a esa gente y amaba a esa gente. Y la gente, cuando se enteró que Pablo estaba en la cárcel, mandó a Epafrodito, y qué nombre interesante, a visitar a Pablo. Asegurarse de que Pablo estaba teniendo comida, que vestir, tranquilidad, que estaba con buena salud. Y Epafrodito fue con el mensaje de los filipenses. Y la sorpresa que recibió Epafrodito y los demás miembros de la iglesia de Filipos es que ellos fueron para motivar y salieron de ahí motivados. Ellos fueron para ayudar y salieron ellos de ahí ayudados. Y gente, eso es resultado directo de las decisiones que Pablo hace. Vuelvo a repetir, yo no tomo las decisiones buenas porque los factores exteriores me llevan a tomar decisiones buenas. Yo tomo decisiones buenas porque entiendo que es importante actuar de esa manera. Es importante elegir bien. Pablo entiende su responsabilidad para con sus feligreses y él elige ser una inspiración, una motivación a sus feligreses. Él elige que el mensaje que regrese sea un mensaje donde los hermanos entiendan. Yo no me estoy aquí quejando, yo no me estoy victimizando, yo no estoy aquí llorando. No, yo estoy aquí, no quisiera estar aquí. Nunca fue la voluntad de Dios que yo estuviera aquí, pero ahora estoy aquí. Entonces voy a elegir hacer lo mejor que puedo hacer aquí donde estoy. Y conocemos la historia de que Pablo trabajó por la predicación del evangelio constantemente. Constantemente. Pablo insistió en la predicación del evangelio. Él nunca dejó de trabajar. Y eso es muy importante notar, queridos, muy importante. Nosotros tenemos un círculo de influencia. Nosotros tenemos algo que podemos hacer. Nosotros tenemos algo que podemos impactar y deberíamos luchar por impactar a las personas. Usted ahí donde está tiene alguien a quien puede inspirar. Y lo que tiene que decidir hoy día es, yo quiero ser lo mejor que puedo ser para que las personas que me miren a mí puedan ver a Cristo. Quizá un día usted y yo tengamos la dicha de decir como Pablo dijo, sean mis imitadores como yo soy imitador de Cristo. Ese es el sueño.
Y ojalá usted y yo lo alcancemos. Deja contarte algo bien curioso. Los discípulos en los tiempos de Jesús, cuando Cristo se fue al cielo, ellos esperaban el regreso de Cristo para esos días. Incluso hay razones muy interesantes para esa creencia de ellos. Cristo había prometido que si el evangelio fuera predicado en todo el mundo, entonces el fin vendría. Y la iglesia apostólica, con sus fallas, con sus problemas, con sus luchas, llegó a través de los discípulos, de los hermanos, de las personas, llegaron a anunciar el evangelio a todo el mundo. Todo el mundo, en todos los rincones conocidos de la tierra, llegó la historia del Señor Jesucristo. Entonces, ellos esperaban la venida de Cristo y obviamente Cristo no vino en esos tiempos. Pero lo que hace brotar una pregunta. La pregunta es esta. ¿Por qué una iglesia sin estructura, sin proyectos de comunicación, sin televangelistas, cómo fue que una iglesia que se estaba recién formando logró la bendición, por decirlo así, logró ¿cómo te puedo decir? Se me están escapando las palabras otra vez. ¿Cómo fue que la iglesia logró alcanzar algo tan espectacular como eso, de predicar el evangelio a todos los rincones? Y la respuesta encontramos en la lección del día miércoles, que es el apóstol Pablo diciendo que la énfasis de la iglesia apostólica era en amor, fe, amor y esperanza. En la lección de miércoles comenzamos a estudiar la introducción de la carta de Pablo a los colosenses. Y vemos que la estructura fe, amor y esperanza se presentan en la carta y en varios otros locales donde Pablo se dirige a la iglesia. Diferente de la iglesia de Filipos, que Pablo había fundado, a la iglesia de Colosas Pablo nunca había llegado. Pero las historias que él escuchaba de la iglesia de Colosas le hacía entender que ellos tenían esa énfasis en fe, amor y esperanza. Y queridos, quizá, y vale la pena el diálogo, el debate, considerar de que lo que nos falta hoy día para concluir la predicación del evangelio es una énfasis más grande en fe, amor y esperanza. Perdón. Cuando miramos a la iglesia, cuando vemos la realidad de la iglesia hoy día, yo te hago esa pregunta, y no estoy aquí para acusar, estoy para preguntar eso. ¿Será que vemos esa énfasis en la iglesia? Fe, amor y esperanza. Logramos ver que nuestra iglesia local, no estoy hablando de la institución adventista, hablo de la iglesia local. O mejor, comencemos por nuestra vida. ¿Es nuestra vida en función de fe, amor y esperanza? ¿Es nuestra iglesia local en función de fe, amor y esperanza? Usted que es presidente de un campo y que me da el honor de ser parte aquí de mi canal, ¿es el campo donde usted es responsable basado en fe, amor y esperanza? ¿O estamos más preocupados en tener razón en relación a nuestras doctrinas y nuestras profecías que en preocuparnos con fe, amor y esperanza? El 1 Corintios termina de esa manera tan hermosa, presentando que esas tres características son vitales. Obviamente, por la lección presenta de que el evangelio alcanzó tamaño éxito. Una de las razones también era la facilidad de comunicación, el mundo mucho más pequeño. Todo eso jugaba un papel importante, pero es incuestionable que la énfasis correcta hace con que el mensaje avance. Y tengo la impresión de que si nosotros como institución ahora hiciéramos algunos ajustes en nuestra manera en nuestras bases, en nuestros principios, y quizá intentáramos hacer con que fe, amor y esperanza fueran la base
de cada una de nuestras acciones, quizá nuestro alcance sería más grande. Yo creo que vale la pena considerar ese aspecto y creo que esta carta, este estudio de la carta de Filipenses a los Colosenses nos ayudará mucho en no solamente en nuestra caminada espiritual, pero también en nuestra visión de futuro y de vida. Estos días me hicieron una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las características de un verdadero seguidor de Cristo? ¿Cuáles son las características de un verdadero seguidor de Cristo? Y bueno, pues uno puede dar varias respuestas, ¿no? Yo no creo que hay una respuesta que está correcta y todas las demás equivocadas. Creo que hay muchas respuestas correctas para esa pregunta. A mí me gusta mucho la definición que leí, que dice que un verdadero seguidor de Cristo es una persona emocionalmente equilibrada. Interesante, ¿no? Algunos van a decir que un verdadero seguidor de Cristo es aquel que guarda sus mandamientos. Otro va a decir que el verdadero seguidor de Cristo es aquel que ama a su prójimo. Y bueno, ahí van a aparecer varias respuestas. Y vuelvo a decir, creo que todas ellas tienen razón. No creo que hay una respuesta correcta y otras equivocadas. Creo que hay varias respuestas correctas. ¿Pero por qué hablo de eso? Porque ahora vemos la oración de Pablo por los colosenses. Y el deseo de Pablo por ellos es que ellos crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, que ellos crezcan en su habilidad de conocer más de Dios. Y queridos, ese aspecto presentado por Pablo tiene que llevarnos directamente al estudio de la Biblia. Algunas personas llegan a creer que yo me opongo al ministerio de la hermana White y absolutamente no. Leo sus libros, estoy leyendo con mi hija un libro de El conflicto de los siglos con mi hija de 16 años. Creo que hay mucho valor en los escritos de Elena de White y creo que son importantes para la iglesia. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero la vida del seguidor de Cristo no está basada en los escritos de Elena de White. Tiene que estar basada en la Biblia. Y solamente en la Biblia. Si, escuche bien esto. Si yo vivo un principio y no lo puedo probar con la Biblia, entonces ese principio puede estar equivocado. Si lo que yo creo que es correcto, yo necesito citas del espíritu de profecía para probar un punto, entonces este punto no lo puedo llamar bíblico. Yo necesito que algo sea comprobado con la Biblia y solamente la Biblia para que yo pueda avanzar. Elena de White no juega un rol de autoridad definitiva en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La autoridad máxima y definitiva de la Iglesia es la palabra de Dios. Y jamás debería darnos miedo decir eso. Eso no es rechazar el espíritu de profecía. Eso no es echar de menos a los escritos de la hermana White. No, yo creo que nosotros como iglesia deberíamos dedicarnos cada día más al estudio de la Biblia. Y solamente de la Biblia. Y enfatizar el conocimiento bíblico y crecer en conocimiento bíblico. Yo ya dije eso en mis canales, en mi canal varias veces, que me sorprende ver mensajes bíblicos diciendo, estos días estaba escuchando de un famoso pastor, ¿no? Tal doctrina, tal idea es bíblica. La teoría de la última generación es bíblica. Y no usa ninguna cita bíblica. Una montaña de citas de Elena de White para tratar de probar un punto. Lo que es muy equivocado. Muy equivocado. Si yo no puedo probar con la Biblia, entonces no lo entendí bien. Y quizás si yo no puedo probar con la Biblia una idea, quizá esta idea no esté tan correcta como me la imagino. Esa es la belleza de la vida de los colosenses. Y Pablo motiva, impulsiona a esos hermanos
a dedicarse al conocimiento de la Biblia, conociendo así la voluntad de Dios y viviendo así la voluntad de Dios. Queridos, con la Biblia yo puedo encontrar todo lo que Dios espera de mí, o mejor, todo lo que Dios quisiera ver en mi vida. Lo único que yo tengo que estar dispuesto a hacer es abrir mi Biblia y beber de la fuente de vida. Mientras más yo me dedique a la palabra, más conocimiento tengo. Y mientras más conocimiento tengo, más crezco en mi caminar espiritual. Llegamos al fin de más un estudio. Este estudio nos ha ayudado a entender las oraciones de Pablo y su amor para dos iglesias muy especiales para él. Una que él fundó, que conocía, que amaba personalmente, y otra que claramente él admiraba y que quería muy bien, aunque no los conocía personalmente. Una cosa que se destaca en el estudio de esta semana es la énfasis de que gratitud es una actitud. Yo elijo tener una actitud de gratitud. Y mientras más desarrollo esa actitud de gratitud, más bendiciones recibo y más paz tengo en mi corazón. No hay nada mejor que tener una vida llena de gratitud. No solamente en relación a Dios, principalmente en relación a Dios, pero en relación a mis queridos, a mis semejantes también, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos. Siempre traer una palabra de gratitud es una gran bendición. Otra cosa que vimos es que todos nosotros tenemos influencia. Todos nosotros somos inspiración para alguien. Y muchos piensan que no, pero pues, yo quiero que no me sigan. Es que no depende de lo que tú quieres. Depende de lo que es la verdad. Y la verdad dice que la gente te va a seguir, ni modo. No hay por dónde escapar, no hay para dónde ir. Tú tienes una responsabilidad con el ejemplo que das, con la vida que vives. Y es muy importante que siempre te recuerdes esto. Por fin, el estudio de esta semana nos lleva a entender que yo no necesito tener buenas cosas a mi alrededor para poder vivir de la manera correcta, para tener una actitud positiva en relación a la vida. Yo puedo estar viviendo en privación, en sufrimiento, en injusticias, y aún así mantener un espíritu de motivación, una actitud positiva en relación a la vida, mantener una bonita sonrisa. Mi actitud no depende de factores externos. Mi actitud depende de factores internos. Si yo elijo tener una buena actitud, yo voy a superar los dolores de la vida. Hay mucha gente que pasa su vida amargurados porque la vida les es muy dura, y yo entiendo que sea muy dura, porque sufren injusticias, porque creen que son las grandes víctimas de la humanidad. Pero mi querido amigo, mi querida amiga, usted no es el único. No es solamente a usted que le está pasando todo eso. No es solamente usted que está sufriendo con todo eso. Pero usted que está sufriendo todo eso puede elegir tener una actitud mejor en relación a la vida. Trate de hacer eso. Inténtelo. Le garantizo que la vida será cada día mejor y mejor. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Que Dios nos bendiga de manera muy especial. Y nos vemos para los próximos videos aquí en mi canal. Cuídese mucho. Bendiciones.